Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios ahora y quiero hablarte hoy este día de Dios de toda consolación. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de toda consolación? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso, que Él viene y nos consuela en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, en los momentos donde ya pensamos que ya no podemos más? ¿Cuántos saben esto? Dios ha sido tan fiel, y creo que yo en una ocasión estuve en momentos tan difíciles, y en algunas otras ocasiones, algunas veces me siento también un poco prisionera, me siento algunas veces confundida, algunas veces oprimida, pero yo he conocido un Dios todopoderoso, que Él siempre tiene consolación para mí y consolación para todos mis hijos. Yo sé que Dios tiene grandes promesas y grandes beneficios para todos nosotros, amén. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, el primer capítulo 1, versículo del 1 al 11, por favor. Amén. Y sigue conmigo la palabra de Dios, por favor. Déjame prepararme. Dice Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por nuestro Señor Jesucristo. Así como abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, salvación, y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, y la cual se realiza en el sufrimiento, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros en firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos, y nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de la muerte, para que ello contemos como vuestra oración y nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Amén. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra o habían leído esta palabra?
Si no la habías leído y no la habías escuchado, ahora es tiempo de que empieces a leer los Corintios, porque es muy importante que tú empieces a entender que hay aflicciones, hay problemas, hay dificultades, hay tribulaciones, y es por un solo propósito de Dios. Amén. Vamos a orar para que sea el Padre nuestro que nos dé toda revelación y nos enseña realmente cuál es el plan y el propósito de esta palabra. Y vamos a inclinar nuestra cabeza delante de Dios haciendo esta oración. Padre, gracias una vez más por nosotros, tu abundante misericordia que abunda, Señor, en todos los textos de tu palabra, Señor, para mostrarnos, Señor, la manera realmente que tú eres en todas las palabras que pones en tu Biblia, Señor. Hoy tú nos has dicho, Señor, que nos has formado, Señor, y nos has hecho, Señor, a tu semejanza, Dios. Señor, nos estás mostrando, Señor amado, que por medio de la aflicción, Señor, todos nosotros, Señor, hemos sido alcanzados, Señor. Ninguno de nosotros extrañamos, Señor, toda la aflicción, Señor. Todos los problemas, Señor, que hemos, Señor, experimentado, Señor, aquí en este mundo, Señor. Todos nosotros, Señor, de una manera o de otra, Señor, pasamos por tribulaciones, por pruebas y luchas, Señor amado. Pero tú, Señor, eres quien nos consuelas. Tú, Señor, eres el que nos libera, Señor, de toda, Señor, opresión, Señor. De aquellos, Señor, que en otros tiempos, Señor, pensábamos, amado Dios, que ya no teníamos ningún remedio, Señor. Nos has permitido, Señor, entender aquellas cosas que tú, Señor, has programado para que en el día de hoy, Señor, se escuche, Señor, en este lugar, Señor, conforme tu voluntad, Señor, hablando, Señor, tu Dios, de tu palabra, Señor, y hablando tu sierva, Señor, por cuanto tú, Señor, me has establecido, Dios amado, en este lugar, Señor, para edificar, Señor, para bendecir, Señor, porque me hiciste, Señor, vasija de honra, Señor. Tu sierva, Señor, está dispuesta, Señor, a dejarse usar, Señor, por tu boca, Señor, y tu Santo Espíritu, Dios, para que tu pueblo sea bendecido, Señor. Estamos aquí presentes, Señor, y en tu nombre, Señor, te bendecimos, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor, el único consolador de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La palabra de Dios nos está diciendo a todos nosotros que nuestro Dios es todo consolación. Pero necesitamos, tú y yo, de antemano te digo, necesitamos tener una conexión plena con nuestro amado Dios. Si nosotros no nos conectamos con Dios, ni tú ni yo vamos a saber que Él es nuestro consolador, ni tú ni yo vamos a saber de qué manera Él va a poder quitar toda aflicción que hay dentro de nosotros. Ustedes y yo, a pesar de que ya hemos sido muchos de nosotros liberados y hemos sido ya sanados en muchas áreas de nuestras vidas, en algunas ocasiones todavía seguimos pasando por algunas tribulaciones, porque todavía no hemos terminado de pasar por esas tribulaciones. Hay cosas que todavía en algunas ocasiones se nos presentan y no las estábamos esperando, ¿verdad que no? Nosotros creemos, siempre estamos esperando que todos los días estemos perfectamente bien, que no haya ningún problema, porque todos no queremos problemas, ¿verdad? Que ninguno de nosotros queremos tener ningún problema, ninguna aflicción, ninguna angustia. Queremos pasar todos los días de una manera tranquila, de una manera que todo esté perfectamente bien. Pero llegan momentos en los cuales tú y yo, en algunas ocasiones, pues nos sorprendemos, ¿verdad? Porque algo ocurrió en el día, ¿sí? No todos los días son iguales y sabemos que hay días donde estás oprimida y hay días donde estás muy feliz, ¿verdad? Hay momentos donde tú te levantas pero súper contenta, contento y wow, o sea, pasas todo el día muy feliz, muy contenta, muy contento, pero te vas a dormir a tu cama y por la mañana empezó un nuevo día y en ese día puede ocurrir que ya se te vino una aflicción, se te vino un problema, ¿sí o no?
A todos nos puede ocurrir de esta manera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que cuando ocurran estas cosas tenemos que siempre pensar que siempre hay alguien que va a estar consolándonos, que siempre va a haber alguien que está tan interesado de poder sanar esa aflicción, de poder ayudarnos. El apóstol Pablo hizo dos cosas, y fueron dos cosas muy grandes que nos dejó estipulado aquí en esta palabra. Esas dos grandes cosas nos presenta al Consolador, introduciéndonos de tal manera que Él es el único Consolador, enseñándonos a nosotros de qué manera Él, cuando estaba en su aflicción, en sus problemas, cuando Él era perseguido, ¿verdad?, por aquellos hombres que lo aborrecían, aquellos hombres que aún lo querían matar, ¿verdad?, por ser siervo de Dios. Nos damos cuenta que Pablo nos muestra que él siempre confió y siempre luchó de una manera tan extraordinaria, porque él tenía tanta confianza de que él sabía que tenía un Consolador. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera, sabiendo que el Consolador está siempre tan cerca de nosotros. Él nos introdujo con su palabra a ese Consolador. Mira en los mensajes que Él está hablando en su palabra del Padre de toda consolación, ¿verdad? Él nos habla de ese Padre amoroso, de ese Padre que no se olvida de ti, de ese Padre que te hizo a imagen y semejanza, de ese Padre que siempre está al pendiente de todas tus necesidades, de todas mis necesidades. Somos personas privilegiadas, personas escogidas, personas apartadas, personas que Dios puso su mirada en nosotros, aún sin merecerlo, mis hermanos amados. A Él le ha placido realmente tenernos en el hueco de sus manos y tener el cuidado de nosotros de tal manera que Él siempre está al pendiente tuyo y mío. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo pasamos por tribulaciones, cuando tú y yo pasamos por aflicciones? Muchos pudiéramos decir: a mí no me gustan las aflicciones, a mí no me gustan los conflictos, a mí no me gusta padecer, a mí no me gusta llorar, a mí no me gusta estar deprimido. Pero si te das cuenta que todas estas cosas que te acabo de mencionar, todas estas cosas nos llevan para que nosotros vayamos a los brazos de Dios y vayamos a que nos consuele nuestro Dios. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta llorar. Pero en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio de la aflicción, en medio del conflicto, todos nosotros, honestamente te digo, vamos, porque vamos directamente al Padre. ¿A quién iremos si no es a Él? Dime, ¿a quién? ¿Quién es el que tiene palabra de vida? ¿Quién es el que tiene palabra de consolación? ¿Quién es el que tiene palabra de victoria, palabra de satisfacción? Solo Él. Solo Él. Y Pablo sabía que solo Jesús podía estar, consolando en los momentos de aflicción su vida. La consolación de Pablo, veía ahí, en toda consolación veía los diferentes aspectos de los mismos pasos en los que él estaba viviendo. Continuamente él decía y hablaba y decía que él servía a Dios y decía: yo vivo para Cristo, y si muero, ¿verdad?, muero para Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y él hablaba de esta manera porque era la única forma de poder sobrellevar las tribulaciones, de poder sobrellevar los problemas. Porque en pocas palabras le decía al Señor: Señor, ¿sabes qué? Cárgame, Señor, porque si yo soy sin ti realmente no puedo seguir adelante. Cárgame, ya no vivo yo, mas tú vives dentro de mí. Si yo paso por esas pruebas, estas luchas, Señor, tú las vas a pasar junto conmigo y tú me vas a consolar. Hay 5 aspectos
de esto, pero solo cubrimos dos aspectos. Al mencionar que la consolación de Dios es perfecta, porque es traída del Hijo de Dios, ¿verdad? Si tú te das cuenta, Jesucristo es el Hijo de Dios, y te puedes dar cuenta que toda su aflicción, todo su dolor, todo su caminar, todo lo que Él padeció y sufrió, nos estamos dando cuenta que hay formas que en algunas ocasiones tú y yo también padecemos por causa de ser hijos de Dios. ¿Sí o no? No vamos a pasar de la misma manera como pasó Él, ni vamos a cargar la cruz como Él la cargó. Pero nos damos cuenta que hay sufrimiento, hay dolor, hay tristezas, hay desilusiones, hay traiciones, como le ocurrieron a nuestro Padre Jesucristo. ¿Cuántas veces te han desilusionado algunas personas que tú amas? ¿Cuántas veces nos desilusionaron amigas, amigos, cristianos, pastores, pastoras? ¿Cuántas veces nos sentimos afligidos por cosas que nos estaban ocurriendo en nuestras vidas? ¿O nos sentimos afligidos aún por alguno de nuestros hijos o familiares, mis hermanos amados? Si nosotros no nos ponemos a entender que el único que puede solucionar los problemas de tus familiares o tus problemas, y no ponemos de veras en el lugar correcto a nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que entre más tú estés pasando por esa aflicción y entre menos confieses en nuestro Dios Todopoderoso, la aflicción se va a aumentar. Va a ir, aumentando de tal manera que va a llegar un momento en que realmente tú ya no vas a poder soportar la aflicción. ¿Por qué? Porque no has podido dejar toda esa aflicción, todos esos problemas en las manos de Dios. Hay personas que se aferran a seguir viviendo en el problema. Hay personas que se aferran a seguir viviendo en la falta de perdón. Hay personas que se aferran a seguir viviendo en la derrota, en la destrucción, en la miseria, en la pobreza, sin poner en cuenta al Padre dador de todos los bienes, todos los beneficios. Nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera, mis hermanos amados, porque realmente nosotros tenemos que confiar en un Dios todopoderoso. En un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que para Él lo imposible es tan posible, que ninguno de nosotros podemos hacer posible nada de lo que es imposible. No sé si me estás entendiendo. El único que puede hacer lo imposible posible es nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que vivir con esa mentalidad. Con esa mentalidad de que el único que sana, el único que libera, el único que restaura, el único que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Al estar yo escribiendo lo que estoy escribiendo para el día de mañana, para las madres que son madres de hijos drogadictos, obviamente muchas de las cosas que estaba escribiendo el Señor ya me las había anteriormente revelado, mis hermanos. Pero realmente, nosotros los que no tenemos hijos drogadictos no podemos realmente sentir el dolor de una madre que tiene un hijo drogadicto. Y a veces muchas personas, piensan que su dolor, su aflicción, sus problemas son grandes, pero no te pones a pensar que hay gente que está pasando por cosas peores, y que hay realmente cristianos que realmente están esperando que Dios venga y consuele. Porque puedes imaginarte, sabes que sí, pobrecita de mi hermana, pudieras decir una palabra que se acostumbra mucho, ¿verdad? Pobrecito de mi hermano, pobrecito nada. Porque quiero decirte que en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa aflicción, hay un propósito y hay una gran bendición. Pero cuando no se les habla a las personas y no se les hace entender por qué están pasando por todas esas aflicciones, esas personas se quedan atoradas.
y se quedan oprimidas de tal manera que llega un momento en que toda la opresión y toda la aflicción se les convierte en un desánimo tremendo, sin esperanza alguna, sin fe alguna. Y cuando no hay fe, no hay milagro. Cuando no hay fe, no hay milagro. Y te pudiera hablar de tantas situaciones, porque hay muchas situaciones diferentes en cada vida. La situación de una pareja separándose, divorciándose. Cuando no hay fe, no hay solución, no hay milagro. Te pudiera hablar de una madre o de alguien, un familiar que tiene un familiar enfermo. Si no hay fe en que tenemos un consolador, un sanador, no hay milagro. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú y yo tenemos que activar la fe y depender el 100%. ¿A quién? Aquel que dio su sangre preciosa por nosotros. Aquel que nos dejó estipulado su palabra y nos dejó sus mandatos y nos dejó sus promesas. Si tú y yo seguimos dudando de que nuestro Dios nos va a limitar a sus bendiciones, si tú sigues pensando que eres un Dios con límites, que limita sus bendiciones, entonces tú vas a recibir la limitación nada más, no la abundancia. Dios quiere que lo reconozcas como tal, que lo reconozcas como un Dios que no tiene límite. Sabemos que dentro de la perfección de Dios, que es Él nuestro consolador, nuestro pronto auxilio, viene parte de la parte de cuando Él nos engendró. Él nos engendró en nuestras madres. Y como les decía en la otra predicación, si Dios nos engendró en el vientre que a Él le pareció, nosotros tenemos que estar contentos y felices. De la única manera como Dios nos haya puesto en ese vientre y con quien nos haya puesto en ese vientre, tenemos que sentirnos bendecidos. Porque afortunadamente estamos vivos todavía. Que afortunadamente tú y yo podemos hacer tantas cosas para agradar el corazón de Dios. La palabra de Dios nos habla muy claramente que físicamente nuestro Dios nos engendró físicamente, pero también nos engendró espiritualmente. Pero no solamente es una consolación paternal, sino que también es una consolación personal. Porque la forma como Dios nos consuela es, por ejemplo, mis hermanos, el consuelo de una mujer, una madre que pierde a su hijo, o al padre que pierde a su hijo. Te puedes dar cuenta, o sea, poder mirar a una madre afligida, a un padre afligido porque perdió a su hijo. Todos nosotros podemos mirar en algunas personas que tenemos así amistades con algunas personas que alguno de ellos ya perdió a uno de sus hijos. Y puedes tú recordar a aquella persona, aquella aflicción, aquella angustia, aquella desesperación, aquella impotencia, mis hermanos. Yo no he pasado por nada de esto, ni quisiera pasar por nada de esto, porque sinceramente yo puedo pensar que yo no estoy preparada para esto, ¿verdad? Pero bueno, si llegase a pasar algo de esta situación, me puedo imaginar que Dios tiene un plan y Dios me va a consolar en el momento. A mí no me gustaría que Dios llamara a uno de mis hijos y se los llevara a su reino, ¿verdad? Porque obviamente duele cuando Dios te quita algo que te dio. Te lo dio temporalmente solamente, ¿verdad? Y ninguno de nosotros estamos preparados para perder a una criatura, ni mucho menos perder una madre, un padre, un familiar. No estamos preparados, ¿o sí? Claro que no. A nadie nos
nos gusta saber que uno de nuestros familiares está a punto de morir. Pero quiero decirte que cuando pasan estas cosas, aquellos que nosotros ya no tenemos a los padres, que pasamos ya por la muerte de la madre o del padre, nosotros como cristianos que estuvimos en ese proceso de ver a nuestra madre o nuestro padre morir, si nosotros estábamos en Cristo, obviamente Dios nos consoló y Dios nos enseñó realmente el plan y el propósito, ¿no? ¿Por qué? O sea, se tuvo que ir mi madre. Y podemos preguntar mil cosas. ¿Por qué te llevases a mi madre? ¿Por qué te llevases a mi padre? ¿Por qué te llevases a mi hermano, mi hermana, mi familiar? Nosotros podemos hacer muchas preguntas de toda clase. Y muchas veces el Señor te responde, otras veces no te responde. Porque el mismo Señor tiene su plan perfecto, ¿verdad? Y Él lo único que quiere es que tú lo busques de tal manera para que lo reconozcas que Él es el Dios de todo el mundo y Dios de toda creación, Dios de todo lo que esté adentro y afuera de esta tierra. No solo la consolación es perfecta, sino también que el propósito de Dios es tan perfecto. O sea, si nosotros podemos mirar que la consolación de Dios es tan perfecta, porque créeme, es tan perfecta la consolación de Dios. Cuando mi madre iba a partir a la presencia del Señor, el Señor un mes antes me llamó y me dijo, en un mes yo recojo a tu madre. Yo escuché la voz de Dios y yo entendí que ya era el tiempo de mi madre. Y obviamente, o sea, no creas que sentí felicidad y gozo. Claro, me oprimí y se me afligió mi alma. Pero el Señor me decía, ten paz, porque tú y todos los de tu casa serán salvos. Ahí es donde nosotros podemos conocer cómo nuestro amado Dios trae consolación al corazón de nosotros, ¿verdad? Al mes exactamente me entero que mi madre ya está en el hospital, en coma, y a los 2-3 días se la lleva el Señor. Pero antes de que se la llevara el Señor, me lleva al hospital donde estaba mi madre, y enseguida estaba otro hombre de 34 años padeciendo por cirrosis. Ya su hígado estaba deshecho y los médicos ya no le daban ninguna esperanza. El mismo Señor me llevó al cuarto que estaba enseguida de mi madre y me lleva a resucitar al hombre. Le puso un hígado nuevo, de tal manera que cuando el Señor hizo esto, le mostró a los médicos que el Dios de este mundo puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. La esposa y las 2 hermanas de ese joven estaban impactadas. Obviamente ellas aprendieron a confiar en Dios y aprendieron que había un Dios todopoderoso, un Dios verdadero. Lo que te quiero yo enseñar aquí en esta palabra, que como dice la palabra de Dios, que cuando nosotros pasamos por aflicciones y pasamos por tribulaciones, por problemas, todas las cosas obran para bien. Porque cuando viene tu consolador y tu pronto auxilio a tu vida, el Señor te convierte a ti en una persona consoladora. Tú empiezas a consolar a otros, ¿verdad? En medio de mi dolor, en medio de ver que mi madre se estaba ya yendo, el Señor me lleva ya a la cama de enseguida donde estaba un hombre ya muerto, porque estaba muerto, mis hermanos. Y el Señor me dice, lo voy a resucitar. Y el Señor lo resucita. ¿Se dan cuenta? O sea, yo estaba pasando por un duelo, un luto. Y así mismo la esposa de ese hombre y las hermanas de ese hombre estaban pasando por lo mismo que yo. Mi madre todavía no partía completamente con el Padre, pero el hombre que estaba enseguida ya había partido. ¿A dónde te quiero yo llevar? A que te des cuenta que el sufrimiento y el dolor te lleva a poder tú recibir consuelo de Dios, a recibir las bendiciones de Dios.
Y después tú puedes dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. De lo que Dios, o sea, cómo Dios con su gran misericordia vino y sanó tu corazón y vino a enseñarte que Él es Dios. Que Él es Dios y que Él se va a mover de una manera o de otra. De una manera o de otra se va a mover a su manera. Dice aquí mismo en 2 de Corintios, dice en el capítulo primero, versículo 4, fíjate lo que dice: el cual nos consuela en todo, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar. ¿A quién? Al que está en cualquier tribulación, ¿verdad? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí te enseña Dios que cuando tú estás pasando por un problema, una situación, si tú confías en Dios y si tú le crees a Dios, Él te va a consolar, te va a solucionar tu problema y vas a mirar la gloria de Dios, y después te vas a dar cuenta porque tú dices que pasar por todo ese proceso, tuviste que pasar por toda esa aflicción. Y aquí la palabra en 2 Corintios 1:4 te está mostrando que Él es el Dios de toda consolación, el cual dice por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos instrumentos útiles para Dios, pero a través del dolor y a través de la aflicción de nosotros vamos a pasar a ser ese instrumento útil para Dios. Cuando hay tanto dolor en nuestras vidas, y cuando hay tantas aflicciones, cuando hay tantas luchas, cuando hay tantas pruebas, tantas experiencias horribles, terribles, es cuando más se manifiesta nuestro amado Dios en nuestras vidas. Y es cuando más te usa Dios, porque la experiencia que tienes de pasar por tribulaciones y la experiencia que tienes por ser consolado de todas esas tribulaciones te llevan a poder ser bendición para otros. Yo veo a muchas personas que ya han sido liberadas, que no callan la palabra de Dios, que no callan su palabra, que continuamente donde quiera están hablando y dando testimonio que Dios es real. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas, mis hermanos amados. No hay persona que no sea agradecida cuando sale de grandes tribulaciones. Todos nosotros los que salimos de grandes tribulaciones y problemas grandes, no queremos callar de presentar ese Dios vivo maravilloso, de ese Dios vivo consolador. Aunque hayamos pasado por donde hayamos pasado, y aunque sigamos pasando por donde seguimos pasando, porque si en otros tiempos pudiese sobrepasar todas tus aflicciones gracias a la consolación de Dios, ahora sabemos plenamente que vamos a pasar fácilmente porque Él está con nosotros. Pero tienes que saber que realmente Él está contigo. Si tú no confías y si tú no tienes fe, haces a un lado a aquel que te puede solucionar el problema. Y cuando tú haces a un lado a la persona indicada que te puede apoyar y te puede ayudar a ver la gloria y a ver la victoria, entonces te vas a detener y te puedes atrasar. Todos nosotros necesitamos conocer claramente al que te creó y te formó, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Muchos dicen que conocen a Dios, mis hermanos amados. Muchos se conocen la Biblia de memoria. Muchos recitan la Biblia, pero ¿realmente conocen a Dios? He conocido ministros, siervos, maestros, profetas, pastores. He conocido infinidad de personas que realmente he visto que no tienen fe, que no creen, o
obra. Y no es que yo me quiera vanagloriar y decir yo sí sé, ellos no, no. Es que lo que pasa es que probablemente yo sufrí más que ellos, ¿verdad? Y pasé por un desierto terrible y mi sufrimiento me vino a traer a confiar en ese Dios vivo que hace milagros, ese Dios vivo que todo lo soluciona, ese Dios vivo que todo lo sabe y que todo lo pone con una finalidad. Ahí donde dice en 2 Corintios 4, donde dice que Dios permite la aflicción y luego nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos sido consolados. Alguien tuvo que haber venido a tu vida y te tuvo que haber dicho: no te preocupes, no te preocupes, Dios tiene un plan perfecto para ti, no te preocupes, espera pacientemente, tenle paciencia a Dios, espera, porque el plan de Dios es perfecto, algo tiene especial para ti. Aunque veas que se te derramó toda la montaña encima, aunque veas que todo está de peor en peor, que en vez de mejorar, que en vez de ver cosas positivas, estás viendo las cosas de peor en peor, tú tienes que saber que tu consolador va a solucionar todo. Tú tienes que saber que tu consolador va a arreglar todo, y lo va a arreglar de una manera tan especial, porque Él es un Dios especial. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que no se le pasa absolutamente nada. Es ahí donde nosotros comprendemos el plan perfecto de Dios y cómo se hace realidad en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos de nosotros ahorita no estamos pasando por aflicciones. Pasamos aflicciones en otros tiempos, ¿verdad? Y es bien fácil que tú y yo podamos ayudar a otros que sí están pasando por aflicciones. Mira, ni nos da flojera ayudarle a aquellos que están pasando por aflicciones, porque lo hacemos con tanto gusto y lo hacemos con el amor de nuestro amado Dios, porque somos instrumentos de Dios, porque el Consolador vino y nos consoló, y nosotros queremos consolar como ese Dios amoroso nos consoló a nosotros. Yo pudiera decir, ¿sabes qué? Yo me meto a trabajar, o sea, me voy a trabajar a X lugar y voy y gano mi dinerito y me quito de estar teniendo problemas con la gente, porque hay gente que realmente no quiere ser consolado. Hay gente que es terca, es necia. Yo no sé si conoces gente así, que tú le hablas de Jesucristo y le hablas de Dios y son tercas y necias, y están pasando por un cáncer, están pasando por un SIDA, están pasando por una artritis, por un asma, y les empiezas a hablar de Jesucristo y son tercas, son necias. Y luego te salen que te dicen: no, es que yo soy de esta religión y tú eres cristiano. O sea, como si Dios fuera partido en pedacitos, ¿verdad? Un pedacito de Dios allá, otro pedacito de Dios acá, y como si fuera en pedacitos nuestro Dios. Nuestro Dios no está en pedacitos, nuestro Dios es uno solamente. El Dios de cada ser viviente es el mismo. Desafortunadamente, por la desobediencia del hombre, se han convertido muchos a hijos de desobediencia, ¿verdad? A hijos del diablo. Entonces, todas esas personas tercas y necias que no se dejan ayudar y no se dejan consolar por Dios, están limitados a tener una relación con Dios, y están enojados con Dios, están molestos con Dios. Es como cuando un hijo se enoja con el padre porque el hijo le regañó, porque el padre le regañó, perdón. Yo en algunas ocasiones he experimentado que mi hija se enoja conmigo porque le llamé la atención. Pues enójate, a ver quién pierde más. Y esto pasa lo mismo. ¿No te ha pasado que uno de tus hijos se enoja contigo porque le estás dando un buen consejo? Te estás haciendo el bien, tratándole de hacer el bien, y te da
se enoja. A ver quién pierde más. Si yo pensaba darle para la gasolina, pues ahora que trabaje, ¿verdad? Es lo mismo lo que hace Dios. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? ¿Y qué pasa? Cuando Dios tiene ya todo para dártelo, enojados con Dios. ¿Por qué me metes en este problema? ¿Por qué me quitas al marido? ¿Por qué me quitas la esposa? ¿Por qué me quitas la novia? ¿Por qué me quitas el novio? ¿Por qué me quitas y le empezamos a reclamar? Porque Él tiene un plan y un propósito. Solo porque Él tiene un plan y un propósito. Y en medio de todo ese plan y ese propósito es para el mismo beneficio tuyo y mío. Pero qué fácil es darle la espalda y decirle: no, sabes que no me gusta cómo me tratas, no me gusta que me regañes, no me gusta que me quites esto o aquello, sin darnos cuenta que es por el bien de nosotros. Porque el medio de todo lo que estamos pasando, Él tiene un plan. A lo mejor te quitó tu marido, te quitó la novia, te quitó el novio, te quitó el esposo o la esposa. Y es con el plan de moldear a la esposa es con el plan de moldear a los hijos. Se fueron los hijos de tu casa, pues que se vayan, déjalos. Pónselos en las manos de Dios y verás cómo va el Señor a moldear esa vida. Hasta que no nos damos contra del suelo, mis hermanos amados, entendemos que Dios tiene un plan, ¿sí o no? Y hasta que no gemimos y decimos: ya no puedo más. ¿Qué trajo esa aflicción? ¿Maldición o bendición? Bendición. ¿Sí o no? Bendición. Cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, sabemos que los médicos Dios los puso con una finalidad, ¿verdad? Y los medicamentos Dios los hizo. Pero primeramente tenemos que ir con Dios. Porque posiblemente te conectes con un médico que es hijo del diablo y te termina poniendo otra enfermedad que ni tienes. Pero eso es para los hijos desobedientes, para los hijos que no tienen una relación con Dios. Tú tienes una relación con Dios y primeramente vas a ir con Dios. Y le vas a decir: Señor, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas yo soy curado. Por tus llagas yo soy curado. Tu palabra lo dice, Señor. Y si tú quieres, hágase tu voluntad, Dios. ¿Me puedes sanar? Tampoco vayas y le quieras obligar al Padre, ¿verdad? Ahora me sanas porque me sanas. Tú lo dijiste. Porque también hay actitudes así, ¿verdad? Y le queremos a veces hacer que Dios, haga las cosas a fuerzas cuando Él no es así. No podemos obligar a Dios que nos dé las cosas antes de tiempo, ni después de tiempo. No, ahorita no me lo regreses al marido porque todavía sigue igual. No me lo regreses, sí te lo regreses porque aquí voy a pulirte con esto. O no me regreses a la esposa, pues sí te la regreso porque con ella misma te voy a pulir. A ver, voy a probarlos a los dos. Y queremos, manipular a Dios a nuestra manera, ¿eh? Y no, Dios no es así. Dios no es así. Ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta y comprendemos que el plan perfecto de Dios, como se ha sido realidad en nuestras vidas, que todo lo que pasamos y todo lo que se nos ha venido encima y hemos podido ver su mano poderosa, de la manera como Él nos ha dado el resultado de la consolación, nos ha dado el resultado de la victoria, nosotros nos hemos dado cuenta que realmente Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor ahorita estás pasando por una situación difícil, por una aflicción, y si yo te digo, sabes que dale gracias a Dios por esa aflicción, por ese problema, me vas a decir: tú estás loca. Como no estás pasando tú por este dolor, como no estás pasando por esta tribulación, por esta situación, tú estás loca. ¿No? No estoy loca. Si estuviera loca por Cristo, pero ni aún no puedo estar loca porque los locos no razonan, ¿verdad?
Entonces, lo único que te puedo decir es que realmente cuando nosotros empezamos a ver la gloria de Dios y empezamos a darnos cuenta que en medio de la aflicción, en medio del problema, empezamos a conocer a aquel Dios vivo. Aquel Dios vivo que te dijo: te amo y con amor eterno te formé. Te amo y con amor eterno te formé. Y cuando tú entiendas esto, que con amor eterno Dios te formó, y ese eterno es toda la vida, y salgas de aquí de este mundo, te va a seguir amando. Aunque seas desobediente y aunque te mande nos llegara a mandar al infierno, nos va a seguir amando, porque Él nunca va a dejarnos de amar. Él ama a todas las personas que van a terminar en el infierno. Él ama, pero no ama el pecado, dice su palabra. Él no quiere que ni tú ni yo nos pierdamos. Él quiere que dependamos el 100% de Él, y que entendamos que sin Él no somos nada. Nada somos sin Él, que con Él todo tenemos. A mí me conviene estar con Él, aquí también, porque con Él tenemos todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace falta? Yo creo que estando con Él no nos falta nada. Mira, vayamos a 2 de Corintios 1, 6 al... Bueno, versículo 6. Amén. Este es Pablo en los Corintios, dice: pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Así somos consolados, es para vosotros consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Todo obra para bien, dice la palabra de Dios, todo. Y nuestra esperanza, dice en el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Amén. En la consolación. Lo que Pablo estaba diciendo aquí, que Dios ha permitido en nuestras vidas, que cuando nosotros escuchamos esta palabra, es para testimonio vivo, y es para que tú y yo entendamos que estamos para consolar, porque nosotros somos instrumentos y somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Somos consolados, confortados, fortalecidos en medio de nuestras aflicciones justamente por Él. El testimonio está tan claro porque muchos de nosotros podemos ya dar testimonio de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? El camino de Pablo no fue nada bueno, no fue nada bien. Él, o sea, a pesar de que servía a Dios de tal manera y hacía milagros, y Dios nos usaba en gran manera, sabemos que Pablo sufrió, y sabemos que Pablo estuvo en un caminar con Dios, ¿verdad? Porque estuvo caminando en la tierra con Dios, pero después de que se le fue dado el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la realidad, que Pablo sufrió de tal manera que aún llegó a estar en la cárcel por causa del nombre del Señor. Y esa es la realidad de los héroes de la Biblia, de cada historia, de todos los héroes, de todos los discípulos, de todos los siervos de Dios que fueron mártires en la iglesia. Si tú piensas que tú eres una persona mártir, que tú eres una persona que estás pasando por tribulaciones, estás pasando por situaciones difíciles, quiero decirte que los apóstoles sufrieron tremendamente y nada que ver con lo que tú estás sufriendo, nada que ver con lo que hemos sufrido. Esa es la realidad de todos ellos. Pero si te das cuenta, estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, ellos terminaron siendo obedientes porque no les quedaba otra. Ellos realmente entendían que si desobedecían a Dios, iban a perder sus beneficios y sus bendiciones.
Yo he entendido en mi caminar cristiano que si yo desobedezco a Dios, yo pierdo todos mis beneficios y todas mis bendiciones. Cuando el Señor me dijo, deja todos tus negocios, deja todas tus cosas personales, deja tus hijos, deja tus padres, deja tus hermanos, familiares, amigas, yo me quedé, callada por un momento. Le dije, Señor, ¿me estás pidiendo que deje todo? Me dijo, sí. Sí, te estoy pidiendo que dejes todo. Sígueme, ahora vas a estar en mis negocios. Señor, ¿y de qué voy a vivir? Porque obviamente a todos nos gusta vivir bien, ¿verdad? Nos gustan los lujos, nos gustan las cosas buenas, nos gusta ir a un buen restaurante, ¿verdad? Yo toda mi vida fui una mujer muy trabajadora y me gustaban los negocios. Y yo siempre, trataba de una forma o de otra de tener económicamente bien, vivir bien. Cuando el Señor me dijo, deja todo, yo, está bien. Y padecí, sufrí muchos años, muchas carencias, pero disfrutaba el ver la gloria de Dios en cada persona, mis hermanos. He disfrutado de tal manera ver la sanidad, la libertad de tantas personas, de poder ver videos y poder recordar esos tiempos cuando iba a campañas. Y me recuerdo, que he padecido, he sufrido, pero Dios ahí estaba en mi aflicción. Porque sabes que servirle a Dios, no creas que eso sea vida y dulzura. Algunas veces tenemos que dormir en el suelo, otras veces padecemos fríos, otras veces calores. Cuando yo iba para Yuma, los pastores me decían, hermana, no lleves esos zapatitos, se le van a clavar los pies. No, no hay problema, les decía yo. Yo no sabía qué tan caliente estaba el piso, ¿verdad? Me llevaron de Yuma a San Luis caminando y el pastor me decía, quítese los zapatos, hermana, póngase otros más altitos. No, en chanquita está haciendo calor. Ahora ellos se recuerdan y hasta nos reímos todos juntos, ¿no? Porque honestamente te quiero decir que se me hicieron ampollas en la planta de mis pies por desobediente, ¿verdad? Que yo me pude haber puesto dos chanclitas, una arriba y de la otra. Y es padecer, es sufrir esos calores tremendos. Estuve yendo por 4 años a Yuma y eran unos calores tremendos. A ver, vete a Yuma ahorita en estos tiempos, a ver cómo te va. Pero sabes que eso no importa. Lo que importa son las bendiciones tan grandes que tú puedes mirar en tus hermanos en Cristo. Ver cómo la aflicción de una persona se convierte en felicidad, en gozo y en alegría. Ver cómo las personas que están afligidas por espíritus inmundos pueden mirar la gloria de Dios y pueden estar en paz y tranquilos después de haber sido atribulados por espíritus inmundos. En Filipenses 1, del 12 al 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y todos los demás, y que a la mayoría de los hermanos confían en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Amén. Pablo aquí les estaba mostrando a todos de qué manera Pablo había sido prisionero, de qué manera Pablo había sido atrapado por aquellos hombres que odiaban a Jesucristo y a los hijos de Jesucristo. Pablo estuvo prisionero entre rejas, y cuando mucha gente se dio cuenta que por causa del nombre del Señor Pablo había sido prisionero, la mayoría de las personas
fueron salvadas por causa de la aflicción de Pablo, por causa de que Pablo confió que Dios iba a estar con ellos. Dice que por causa de sus prisiones tiene mucho más valor de qué hablar, ¿verdad? Entonces, por causa de mis prisiones, por causa de las veces que yo estuve prisionera por Satanás y sus demonios, ahora tienen muchas cosas más que hablar. Porque por medio de todo lo que yo fui afligida, dañada y lastimada por el enemigo, ahora yo puedo mostrar que aquel que me crió y me formó en el vientre de mi madre me sacó de esas prisiones, como te ha sacado a ti de muchas prisiones. A lo mejor ahorita te encuentras en una prisión, ¿verdad? Pero espera que Dios abra esas rejas. No te desesperes, ten paciencia, porque todas las obras van a obrar para bien. Créeme que cuando tú salgas de esa prisión va a ser de gran bendición, mi hermana, mi hermano, porque no vas a quedarte prisionera eternamente. No te vas a quedar eternamente prisionera o prisionero. Tienes que entender que Dios tiene las llaves del Hades y del Seol, y tiene sus ángeles, y nos tiene a nosotros, sus siervos, sus ministros, que nos ha dado las llaves en nuestras manos. Me ha dado a mí las llaves en mis manos para ir a sacar a muchos prisioneros del infierno. Y esto te lo digo porque a ti también te puede dar las llaves. Es para testimonio vivo, para que ustedes también puedan hacer lo que el Señor a mí me manda hacer. Sacar a los prisioneros que están cautivos por las tinieblas y poder demostrar que nuestro Dios es todopoderoso. Poder mostrar que nuestro Dios habla verdad y que nuestro Dios nunca nos va a avergonzar, mis hermanos. Tenemos que tener la confianza y la seguridad, la plena seguridad de que Dios está contigo. Si Dios puede usarnos en cosas difíciles, o sea, para mí ha sido muy impresionante que Dios me ponga a resucitar un muerto. Y no lo digo para vanagloriarme, mis hermanos. Lo digo para honrar el nombre del Señor. Lo digo para mostrar que realmente Dios, a pesar de todas mis tribulaciones, si les cuento que Dios a mí me rescató de la misma muerte cuando yo me estaba ahorcando, esto quiere decir que este testimonio me lleva a ¿qué? A decirles que Dios vino y me rescató de la muerte, y así mismo yo puedo ir a rescatar a alguien de la muerte, porque Dios me ha consolado. Dios me sacó de la muerte, y me sacó de la muerte con un plan y un propósito, como te ha sacado a ti de muchas aflicciones, de muchas cosas que tú pudieras testificar y decir: es que me pasó esto y esto y esto, pero ahora ya soy libre. Y puedes ayudar a otros, porque este es el plan y el propósito de Dios. Que nosotros nos extendamos como hijos de Dios, que nosotros podamos ayudar a aquellos que no pueden salir de esa prisión. Posiblemente tú tienes las llaves en tus manos para sacar a algunas personas de la prisión. No sé si no te has dado cuenta o no te quieres dar cuenta que hay llaves en tus manos, y te estás deteniendo de sacar a muchos prisioneros porque estás enojado con Dios, enojada con Dios, o porque posiblemente, o sea, simple y sencillamente te aferras a decir: no, Señor, no te quiero servir. Y estás, o sea, en una negación, y estás enojado con Dios, enojada con Dios, perdiéndote tus bendiciones, como te decía. Que cuando un hijo se molesta con el padre porque le exhorta, porque le llama la atención, porque le está previniendo de un problema, se pierden sus bendiciones. Es de la misma manera que tú y yo nos podemos perder las bendiciones de Dios. Pablo nos dice que sus hermanos han escuchado que Pablo estaba detrás de los barrotes de las rejas de la prisión, y han escuchado
la actitud con la que Pablo asumió la cárcel? ¿Cómo crees que Pablo asumió la cárcel? ¿Cómo crees que Pablo estuvo soportando estar en la cárcel? Ninguno de nosotros últimamente, yo antes sí estuve en las cárceles, encerrada. A Pastor Olivia, un día me dijo una mujer, usted, yo. ¿Ah? Porque ahorita todo el mundo me puede ver como muy santa y muy pura. Y, o sea, estoy tratando de estar bien delante de Dios. Y obviamente ya no quiero que me vuelvan a meter a la cárcel, ¿verdad? Y trato de no hacer lo que hacía en otros tiempos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones estuve en la cárcel por ser agresiva, prepotente, me gustaba golpear, ¿verdad? Y terminé varias veces en la cárcel. Y te quiero decir que no es nada grato estar en la cárcel. Por andar sacándole el mole a las personas de la nariz, vas para el bote, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, estando ya en la cárcel no es nada agradable. Y obviamente no quieres estar ahí, quieres que te saquen de ahí, le pides a tus familiares, sabes que paga la fianza, como sea, a ver te vendes. Pero sácame de aquí, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite que nosotros entremos a la cárcel? Para que experimentemos lo que se siente estar adentro de la cárcel. Mira, yo sin ser cristiana, yo clamaba a Dios y le dije, sácame de aquí. Yo no te metí, me dijo el Señor. Tú te metiste, Sonia, ¿para qué te metes en problemas? ¿Ah? Un día golpeé a un muchacho, me acuerdo que era hijo de un policía de la PGR, y le saqué el mole. También me sacaron no el mole, sino el dineral de todo lo que yo tenía ahorrado. Me demandó el muchacho y fue terrible. Fue nada más un golpecito pequeño, pero bueno. De la misma manera el enemigo siempre va a quererte robar tus bendiciones, ¿verdad? Y te va a querer tener prisionero. Y cuando el diablo nos quiere meter en prisiones, mis hermanos, ¿sabes qué? Es porque Dios se lo permite para que nosotros experimentemos el dolor y para que experimentemos la gloria de Dios. Para que experimentemos, o sea, cómo poder clamar con aquel que nos formó, con aquel que nos engendró dentro del vientre de la madre. Ahí es donde empezamos a clamar y decir, Señor, ayúdame. Y se te puede presentar el otro Señor, ¿verdad? Y en vez de ayudarte, te pone tus buenas cachetadas. Pero cuando dices, Señor Jesucristo, ayúdame. Porque vamos a clamar tarde que temprano, mis hermanos, conociendo a Dios y no conociéndolo. Todo ser viviente va a terminar confesando que Jesucristo es el Señor. Y todo ser viviente va a confesar y va a declarar que Jesucristo es el Señor. Amén. Dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo oído lo oirá, dice el Señor. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Mira, ¿sabes qué? No necesitamos esperar que Dios se nos aparezca en el primer cielo y lo podamos ver y caigamos de rodillas y escuchemos las trompetas y escuchemos que Él diga, ya vengo por mis hijos amados. Todo oído lo oirá y toda lengua lo confesará que Jesucristo es el Señor. Amen. Y toda rodilla se doblará. Amen. Nos vamos a doblar delante de Él. Pero ¿quiénes seremos los arrebatados? ¿Quiénes seremos los escogidos y los apartados de esta tierra para ir con Él? Aquellos que no estamos prisioneros, aquellos que sabemos quién es nuestro consolador, que sabemos quién es nuestro pronto auxilio, que sabemos quién es el que nos santifica, el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos prepara como la novia, sin manchas y sin arrugas. Porque yo te pudiera decir, yo me estoy preparando, pero ¿sabes qué? No es que uno se prepare, es que es la voluntad de Dios. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, y Él es el único que nos puede ayudar a prepararnos a estar sin manchas y sin arrugas. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de la aflicción, a través del dolor, a través de los problemas, a través del llanto, a través de las aflicciones. Ahí es donde Dios está puliendo tu carne para que mengue y para que no se crea que es muy fregona y no se crea que se merece toda, porque nadie nos merecemos nada.
Dios está esperando que nosotros seamos humildes y que nosotros realmente lo reconozcamos como el Padre, porque sabes que en su reino ya no va a haber más Padre más que uno. Todos nos vamos a convertir en hermanos, y si aquí en la tierra no nos amamos, entonces no podemos estar con el Padre, porque el mismo Padre nos está diciendo aquí en la tierra: ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Y cuando nosotros le desobedecemos en este mandamiento a Dios, mis hermanos amados, es como decirle al Señor: ¿sabes qué? A mí no me gusta obedecerte este mandamiento, porque tengo hermanos que me caen muy gordos, tengo hermanos que no soporto. Y es donde más te pone el Señor a que ames a esos hermanos, porque esos hermanos son los que más necesitan de ti para que tú seas instrumento útil de parte de Dios para sacarlos de su problema. Porque esos hermanos que sientes que te odian, que sientes que te atacan, son aquellos hermanos los que te necesitan, los que en pocas palabras te están diciendo: auxilio, ayúdame porque tengo problemas en mi carácter. Ayúdame porque tengo problemas de rechazo. Ayúdame porque tengo problemas de hábitos, de maneras de vivir. Tengo problemas de amargura. Tengo problemas de enojos, de iras. Tengo problemas de no conocer realmente qué estoy haciendo aquí en la tierra. ¿Quién soy yo aquí en la tierra? Cuando Pablo vivió todas esas escenas y vivió todos esos sufrimientos, él miró que todo lo que había pasado, él miró que todo había obrado para bien, y que lo que había pasado podía servir de testimonio vivo para que muchos fueran liberados. Y ellos empezaron a predicar la palabra juntamente con Pablo, y empezaron a dar testimonio de que Dios era un Dios vivo, real, de consolación. Tú puedes ver que la consolación de Dios detrás de los barrotes de Pablo, que recibía él, le dieron resultados a conocer a su consolador, aquel que miraba su aflicción, y aquel que le dijo: yo te daré la fortaleza y te daré la fe. Porque obviamente en el momento él solo clamaba a Dios. Cuando tú clamas a Dios, el Señor, antes de que tú clames, Él ya conoce tu necesidad. Pero Él está esperando que tengas fe, y te está probando para ver si tú realmente tienes fe. Los creyentes en general, para predicar la palabra con más valor, esta es la realidad de cada uno de nosotros, que estamos familiarizados con las historias de todos los discípulos. Estamos familiarizados, mis hermanos, aquellos que le servimos a Dios, con Pablo, con Pedro, con Job, con Abraham, porque todos pasamos por tribulaciones, pasamos por luchas, por pruebas. Y Dios obviamente no te va a poner con pruebas que tú realmente no puedas pasar, porque no te va a dar cargas que tú no puedas pasar. Podemos mirar la historia de Job, que es una historia muy fuerte, que te puedo asegurar que ni el principio ni el fin podemos soportar, ni tú ni yo, ¿verdad? Pero por cuanto Dios formó a Job de tal manera, le hizo tanta fortaleza en su vida, que Job tuvo la convicción de que tenía que soportar y aguantar completamente toda lucha y toda prueba. Sabemos que a Job se le destruyó todo porque Satanás pidió permiso para destruir, y Dios le dio permiso porque sabía Dios que Job podía pasar las pruebas, y fueron pruebas bien fuertes, porque él realmente perdió a todos sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus propiedades, perdió a su esposa, perdió su salud, mis hermanos amados, perdió todo completamente. Y al final, se veía rascándose con un tizón, dice la palabra de Dios, aquellas llagas. Te puedes imaginar Job tirado en el suelo, rascándose y sangrándose las llagas. Pero dice la palabra de Dios que él nunca renegó de Dios,
que nunca lo maldijo, que siempre le dio la honra y le dio la gloria a Dios, y que dijo: Dios dio, Dios quitó. Lo único que maldijo, dijo: maldigo el día que yo nací. Maldigo el día que yo nací. Y en el calendario hay una fecha donde solamente hay 28 días. Eso quiere decir que en febrero, donde hay solamente 28 días, y en cierto tiempo hay 29 días, ese día que Job maldijo fue quitado del calendario. ¡Wow! Porque él maldijo el día que nació, pero nunca maldijo a nuestro Dios amado. Nunca. ¿Y qué pasó después de ahí? Vino la victoria, vino la bendición grande. Y te puedo hablar infinidad de personajes de la Biblia que fueron bendecidos, pero primero pasaron por tribulación. Está la historia de José, la historia de Abraham, la historia de David. ¿Ah? Y hay muchas historias que tú y yo tenemos que haber leído ya en la palabra para que nos demos cuenta que todos los hijos de Dios padecieron y sufrieron. Y ahora los hijos de Dios, muchos no quieren sufrir. Quieren todo lo fácil. Quieren todo, o sea, que llegue en charola de oro, ¿no? Y que todavía bajen los ángeles del tercer cielo y se los pongan personalmente. Aquí está lo que Dios tiene para ustedes. Si nosotros realmente no permitimos que Dios nos bendiga de tal manera, porque todavía nosotros no queremos confiar que Él está en todo asunto, está en toda necesidad tuya y mía, y no clamamos al Padre, ¿cómo es que tú y yo vamos a recibir la bendición si no clamas? Si solamente estás esperando que otras personas clamen por ti. Entre tú más busques a otras personas que clamen por ti, menos vas a conocer al Consolador. O sea, Dios nos puso aquí para enseñarles, instruirles, edificarles. Y sí, ciertamente te puedo decir, Dios me dio de gracia para que yo te dé de gracia lo que Él me ha dado. Pero hay momentos que Dios quiere que tú mismo personalmente clames a Él, porque Él quiere que hables con Él y le conozcas. Él quiere que tú realmente puedas sentir los brazos de Él, el consuelo de Él. Mira, el miércoles que yo caí de rodillas aquí en medio, yo me sentía tan, pero tan bendecida, porque el Señor de donde me sacó, y estaba yo recordando aquellos momentos. Yo no sé si tú me escuchaste, que yo estaba en un llanto, mi alma estaba llorando. Mi alma estaba llorando de agradecimiento, de felicidad, de gozo. Pero también decía yo: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas perdonado tanto pecado cometido, Dios? O sea, yo no entiendo realmente el amor tan grande que Dios tiene por nosotros los seres humanos. Y realmente yo no pude resistir en tirarme de rodillas y decirle: Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué me perdonaste tantos pecados? ¿Por qué no me permitiste que me quitara la vida, Dios? ¿Y por qué no permitiste que cayera al infierno, Dios? ¿Quién soy yo, Señor? En ese momento yo escuché cuando me dijo el Señor: tú eres mi hija amada. Fue cuando yo caí de rodillas. Hay cosas que yo estoy experimentando que posiblemente tú las estás experimentando de la misma manera que las experimento yo, porque el mismo Dios que predico yo es el mismo Dios que tú estás conociendo. Y cuando hay tanto agradecimiento en nuestras vidas, nosotros empezamos a sentir, o sea, ¿cómo? O sea, Dios, ¿cómo puedes perdonarme tanto? ¿Cómo pudiste sacarme de las tinieblas y traerme a tu luz admirable? A veces yo no entiendo a muchos cristianos que no pueden considerar y no pueden apreciar tanta bendición tan grande que hay en el Padre Celestial. Yo no sé cómo es que muchas personas ignoran realmente el amor tan grande del Dios Altísimo. ¿Cómo no consideran la
las maravillas grandes que Él hace, sus consuelos cuando te ve tan afligido, cuando te ve llorando, cuando te ve con tu problema y estás llorando. Algunas veces ni cuenta te das, Él mismo viene y te seca tus lágrimas. Él mismo viene y te abraza y te dice: no te preocupes, yo conozco todo de ti. Solo quiero que confíes, solo quiero que tengas fe, solo quiero que me entregues tu dolor, solo quiero que me entregues tu aflicción. No estás sola, no estás solo. Yo tengo planes grandes para ti, solo espérame un poco más. Ten paciencia, nos dice. Señor, es que no puedo tener paciencia. Señor, ya pasaron muchos días, ya pasaron meses, Señor. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué tengo que sufrir, Señor? ¿Por qué tengo que llorar, Señor? Mira cómo están mis hijos. Mira cómo está mi esposo. Mira cómo está mi esposa. Mira, Señor, mi economía. Mira, Señor, cómo me siento afligida, afligido. Me siento prisionera. Me siento en una cárcel encerrada. ¿Cuántas veces te has sentido encarcelado, encarcelada? Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, me siento prisionera, prisionero. Tú tienes las llaves. Sácame de aquí si es tu voluntad. Solo sácame de aquí. Cuando tú le hablas con el corazón a Dios, mi hermana, mi hermano, las cosas cambian en tu vida. Cuando tú le hablas con sinceridad a Dios, creyendo que Él existe, Él te abre las ventanas de los cielos. Él te abre esas reglas y te deja libre. Y te deja libre y te quita toda fricción, te quita todo problema. Pero te vuelve a advertir y te dice: te voy a dejar pasar por un tiempo sin problemas, pero pueden llegar nuevamente algunos, y esto es para que vuelvas a confiar en mí. Y sabes qué está ocurriendo en tu vida. Dios está procesando la fe. Dios está activando tu fe. Dios está activando tu valentía, tu confianza en Cristo Jesús. Yo confío plenamente. Confío en la liberación de mis hijos. Confío en la liberación de todos ustedes. Confío en la liberación de todos aquellos que se fueron. Confío en la liberación donde quiera que el Padre me lleve a predicar el Evangelio. Porque yo no voy de aquí solamente a dar una palabra de la Biblia y que todo se quede tranquilo. Yo creo que tú y yo tenemos que llevar la palabra con la confianza de que la palabra va a liberar al pueblo de Dios, que la palabra va a sanar, que la palabra va a hacer cambios en las vidas, que la palabra va a liberar al pueblo de Dios, porque para eso nos ha mandado el Señor. Que aunque veamos difíciles las situaciones, aunque veamos endemoniados con espíritus gigantes y enormes, no importa, porque mayor es el Dios que va con nosotros. Por eso nosotros no podemos olvidar que si Dios nos ha pasado por tribulaciones, por pruebas y por luchas, es para hacerte más fuerte. Es para que tú y yo recibamos ese poder y esa autoridad de Cristo Jesús, que nos puso delante de nosotros su presencia, su identidad, su integridad, para que veamos que Él realmente fue, el instrumento útil para que tú y yo pudiéramos conocer de su poder y pudiéramos conocer que Él siempre estará con nosotros y siempre pagará por nosotros nuestros pecados y siempre nos perdonará. Necesitamos entender que las experiencias del pasado que han contribuido
barreras tan altas. Hay personas que ponen barreras muy altas y no permiten que nuestro Padre Celestial entre y abra esas puertas. Son puertas tan gruesas que les empezaron a limitar al Espíritu de Dios para poder salvar a esas personas. Ni tan siquiera le permiten sentir un abrazo a nuestro Padre Celestial. No permiten a estas personas que sentir un abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas prefieren quedarse afligidas, atoradas, atormentadas por las tinieblas. Hay murallas que están tan protegidas, que están poniendo barrera. Esas personas que no quieren tener una liberación, que no quieren tener una sanidad y que se aferran a estar continuamente oprimidos. Y terminan de esta manera con la finalidad de causar lástima. Te puedes imaginar cuántas personas hay allá en la calle que vamos y les predicamos el Evangelio. Cuántas veces hemos ido a las calles, Chayito, yo a predicarles a los drogadictos. Y yo les digo esto: Dios puede romper las cadenas, pero mientras tú no permitas que se rompan esas cadenas, tú vas a seguir encadenado y encadenada. Nosotros somos personas que podemos tomar decisiones propias. Y si yo decido que Dios a mí me libere, Dios me libera. Si ustedes deciden que Dios les libere, Dios les libera. Y voy y les hablo a los de las calles, de los centros de rehabilitación. Yo les hablo y les digo que el Dios que yo conozco rompe barreras, rompe cadenas, rompe lazos, destruye las tinieblas y trae una luz admirable a cada uno de ellos. Pero hay personas tercas, necias, que se quedaron atrapadas, se quedaron con temores, debido a temores que ni tan siquiera permiten que el Espíritu de Dios les dé esa paz necesaria. Esos muros que están puestos en muchas personas para que puedan ellos sentir la consolación del Padre, necesitan reconocer que es necesario que le abran una puerta. Si en alguna ocasión Dios quiso romper las barreras de esas aflicciones en tu vida, o ha querido que tú cambies tu manera de vivir, y te ha hablado a través de sus siervos, a través de la palabra, a través de sueños, y tú no le has permitido al Señor, que Él abra y rompa esas cadenas, seguirás viviendo una vida que no es lo que Dios quiere que tú vivas. ¿Cuántas cosas puedes estar viviendo en tu vida? ¿Y cuántas cosas puedes estar deteniendo en tu vida por no escuchar la voz de Dios? Por no dejar que Dios te sane tu corazón. Por no dejar que Dios te libere de esa cárcel. ¿En qué cárcel te consideras que estás? O quizás no estás en una cárcel y estás libre, pero algo te falta. Algo te falta. ¿Qué es lo que realmente te falta? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Te falta fe. Te falta creer en ese Dios que te engendró en el vientre de tu madre. Te falta realmente saber que el Dios Todopoderoso es tan real, y que el Dios Todopoderoso es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que tu Dios todo lo puede, que tu Dios todo lo sabe, y que tu Dios quiere lo mejor para ti, porque Él es tu Padre. Él es tu Padre.
aunque muchos no lo quieran reconocer, aunque muchos no le quieran llamar Padre, porque no lo han conocido. Pero es el Padre. Es el Padre, aunque no lo conozcan. Y obviamente alguien tiene que hablar y decirles: tú tienes un Padre. Obviamente alguien tiene que hablar y decirles: hay un consolador. Hay un consolador que quiere consolarte. Hay un consolador que te quiere abrazar. Hay un consolador que ha permitido que pases por todo lo que estás pasando. Porque el consolador tiene un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito es primeramente que lo conozcas. Y segundo es que le sirvas. Porque cuando el Señor te trae la victoria, hay agradecimiento en nuestros corazones. Quiero decirte, después no sabemos con qué agradecerle. Después buscamos todas las formas para poderle agradecer y poderle agradar por todo lo que hizo en nuestras vidas. Si antes conociste la paz y la tranquilidad y de repente se te vino la aflicción, se te vino el problema, se te vino la situación difícil, vas a volver a experimentar la paz si tú quieres. Vas a volver a experimentar el gozo y la alegría si tú quieres. Solamente es que le entregues tu problema al Dios vivo. Solamente es que le entregues a tu Dios toda aflicción, para que Él sea tu consolador. Pero si tú decides seguir igual, si tú no le crees a la palabra de Dios, si tú no le crees a Dios que Él te va a sacar de las situaciones difíciles, Él no puede hacer nada. Él no puede entrar dentro de ti y escudriñar tu corazón y escudriñar tu mente, aunque ella conoce todo lo que hay dentro de ti. Pero Él es un Dios que respeta. Él es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón y te dice: si me dejas entrar, yo entro. Y si tú le dices: no, no es tiempo, hoy no, mañana, hoy no entres, después, porque Él te da. Él te da. Te da la voluntad para que tú decidas cuál es tu voluntad y cuál es la de Él. Su voluntad es que tú vivas como un hijo de Él. Su voluntad es que tú le entregues toda carga, todo problema, toda situación. Su voluntad de Él es que tú dependas el 100% de Él. Pero ¿cuál es nuestra voluntad? Nuestra voluntad carnal es vivir como se nos pegue en gana. A veces parece que nos hacemos codependientes del dolor. Nos hacemos codependientes de la frustración, de los traumas, del enojo, de la ira. Hay gente que se hace codependiente de la amargura. Yo no sé cómo pueden vivir así. Gente codependiente de las drogas, del alcohol. Gente codependiente del pleito, de las discusiones. O gente codependiente de las enfermedades y continuamente se quejan de que están enfermos. Pero esa es la decisión de la carne. ¿Cuál es la decisión del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que realmente el Espíritu de Dios quiere? Si tú te dejaras usar por Dios, si tú dejaras que Dios moviera todo lo que está en tu entorno, malo para bien, otras cosas serían. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no pruebas a tu Dios? Porque en vez de enojarte con tu Dios,
¿Por qué no te unes a Él? No lo culpes de todo lo que estás pasando. No lo culpes de todos tus problemas, sino a lo contrario, dile: Señor, gracias. Gracias porque en medio de este problema, Señor, estoy conociendo más. Gracias por todos los problemas que he pasado, porque te conozco ahora. Gracias, Señor, porque a pesar de todos mis errores, Señor, y mis pecados, me has aceptado. Me has aceptado incondicionalmente, Señor, con todos mis pecados cometidos. Y tú nunca me has dado la espalda. Tú nunca me has dado la espalda. Yo soy quien te ha dado la espalda. Porque muchos de nosotros le damos la espalda, gracias a Dios. Y muchos de nosotros no le damos lo que nos pide. Y muchos de nosotros no confiamos en Él. Y cuando tú no confías en Él, y cuando tú no tienes fe en Él, le contristas, porque no le agradamos sin fe. Ninguno de nosotros, si no tenemos fe, no podemos entrar a su reino. Y puedo pensar que todos queremos estar con Él. Todos queremos estar con Él, porque un día nos vamos de esta tierra. ¿Cuántos años nos quedan de vida? Ni tú ni yo sabemos, pero nos vamos a ir. Y si tú no tienes fe aquí en la tierra, ¿cómo es que entonces vas a entrar al reino de Él? Porque nadie sin fe puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué no le pides fe al Señor y le dices: Señor, yo no tengo fe, pero si tú quieres me la puedes dar? Si tú quieres, Señor, me puedes ayudar a pasar esta copa, a pasar esta aflicción, a pasar este dolor, a pasar esta tristeza, a pasar esta enfermedad, Señor, que tú conoces, a pasar esta situación de soledad, porque vivo solo, encarcelado en el abismo. Si tú quieres, Señor, solo si tú quieres, porque sin ti no soy nada. Sin ti yo no soy nada, Señor. Busco y busco, pero no te encuentro, porque no sé clamar a ti, porque no sé confiar en ti, porque estoy enojado contigo, estoy enojado con mi padre, estoy enojado con mi madre, estoy enojado con mis hermanos, estoy enojado con la gente, porque a ellos les va bien y a mí me va mal, porque ellos tienen casa y yo no. Y te aferras a vivir así, te aferras a no recibir los beneficios y las bendiciones del Padre, por terquedades del ser humano, por terquedad de la carne, y sin saber nos perdemos bendiciones. ¿Para qué voy a la iglesia si siempre me hablan de lo mismo y no pasa nada? ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque no tienes fe. Y porque no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Porque tienes que considerar y tienes que saber que si estás pasando por una prueba, por una lucha, es porque Dios te lleva a otro nivel. Es porque Dios te va a enseñar su victoria, te va a enseñar su gloria. Cuando tú veas la gloria de Dios, vas a comprender que todo lo que estabas pasando era por tu propio bien, era por tu propio beneficio, era por tu propia bendición. Y entonces comprenderás que nada puedes hacer sin Él. Y entonces comprenderás
sin Él, porque sin Él yo no puedo vivir. De día y de noche le clamo, dormida y despierta le clamo. Hay momentos que estoy llorando y sé que lloro por su grande amor, por su grande misericordia, porque no tengo con qué pagarle su gran misericordia y su gran favor. Yo no sé cómo te sientas, pero mija, si no tienes aflicciones, si no tienes dolor, si no estás pasando por problemas, gloria a Dios, pero ya los pasaste. Y la palabra dice que Pablo tuvo que sufrir y padecer para poder ir a ayudar a otros que estaban padeciendo y sufriendo. Y a lo mejor aquí todavía tú no entiendes la palabra, que si Dios ya te sacó de tu aflicción, tu problema, ahora tu testimonio puede ser para bendecir a otros. Que a lo mejor estás en desobediencia y estás limitando el Espíritu de Dios que está sobre de ti, para que des testimonio de donde Dios te sacó. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo que Dios no pueda arrancar desde dentro de ti, que no te permite hacer la voluntad de Dios, no te permite ver la gloria de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está dentro de ti que no te permite ser libre? ¿Qué? Solo Dios y tú lo sabes. Pero todos podemos conectarnos con aquel Dios que nos formó. Y todos podemos recibir bendición si tú quieres. Ponte de pie.